Este podcast es gracias a Impact Hub San Salvador, el mejor centro para emprendedores de impacto de todo el país. Bienvenidos al segundo episodio de Chopes Podcast. Me hago acompañar nuevamente de Patricia López. Pati. Hola Chope, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo súper. Perfecto. Chope, entonces retomando tu historia, en el último episodio tú nos contaste tus inicios, cómo comenzaste como un emprendedor, cómo comenzaste con Verdinés, que fue tu primer emprendimiento, que lastimosamente murió en el camino. Sí, un soldado caído. Y terminamos el último episodio donde nos comentaste que ya había formado una comunidad de papás de 312 miembros. Así es, 312 miembros que fueron con los que inició todo este odisea. Ok, y entonces en ese momento Papi 360 es una comunidad de papás a donde vos querés compartir información para ser mejor papá. Exacto, sí. O sea, así nace Papi 360. O sea, los detonantes, aparte de cuando chiné a mis hijas que te comenté, fueron también que... Mira, me pasaron un montón, pero uno que recuerdo perfectamente es que yo venía a recoger a mis hijas. Ellas estudian en un kinder ahí por el Casino Colonial en La Sultana. Uh-huh. Y yo recuerdo que quería pasarles comprando pollo a las niñas, ahí por el bendito Don Pollo ese que está ahí por la UCA, por la peatonal. Y entonces me iba a meter y yo puse la vía y estaba un papá que se me metió, así, descaradamente se metió delante de mí, y esos lugares, esos localitos son bien pequeñitos, tienen espacio solo para 2 carros, pero ponerle que la línea amarilla que divide los 2 parqueos no está pintada, entonces vos por sentido común tenés que asumir de que el espacio está parado. Pero vino el tipo bien campante, pum, y se cruzó. Ajá. O sea, lejos de que me robó el parqueo, se metió cruzado. Y cuando yo me bajé, yo me fui a parquear más adelante y me bajé con mis 2 niñas, y el tipo, yo a reclamarle iba, pero me salió con una cara mal encarada. ¿Y qué pasa? Me dijo. Yo solo dije, es que mire cómo se parquea. Y ya vos quédate. Y bueno, me pegó la gran bandeada. Enfrente de las niñas. Sí, y él con su hija a la par, porque venía a recoger a su hija del Somascas. ¿Me entendés? Entonces con una niña un poquito mayor, como de 5 o 6 años. Entonces yo dije, pues, ¿qué ejemplo les...? Porque a la larga este es el rollo realmente de lo que hacemos como papás. El ejemplo arrastra más que cualquier otra cosa. Entonces, y así me pasaron un montón de detonantes más de lo que yo digo, la selva que es San Salvador y El Salvador en general, en la que vivimos. Entonces, todas estas cosas me llevaron a tomar la decisión de crear Papi 360 como una comunidad en la cual compartiésemos contenido que fuese de utilidad y que nos ayudara a que fuésemos mejores papás. Entonces, así nació, como un grupo cerrado, y yo empecé a decirle a los papás, a mis cheros, hey, mira, vos agrega otro chero, agrega otro chero. Y al cabo de como 3 meses, Pati, o algo así, sí, 3, 4 meses, ya éramos más de 1000 papás. Okay. Bien lo recuerdo, porque no habíamos llegado ni a septiembre, en agosto del 2016, si no me equivoco, ya éramos más de 1000 papás. Entonces, realmente el grupo empezó a cobrar un auge bien fuerte en sus inicios, pues. Entonces, pero la onda inicial era esa. Era solo crear un grupo exclusivamente para papás. O sea, donde no... De hecho, hasta el día de hoy, ayer o antier, me tuve que ver en la penosa situación de tener que declinarle el request a otra mamá. Vea, y ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, porque también en este blem hemos creado Mami 360, también como una alternativa exclusiva para las mamás. Y también con todo este rollo de contenido de utilidad. Pero me empecé a dar cuenta que tenía que decirle que no a mamás, porque mi rollo era trabajar de manera única y exclusiva con papás. ¿Por qué? Porque era un público que ha estado históricamente desatendido, pues en el sentido de que realmente hay cualquier cantidad de grupos para niños, para mamás, para no sé qué, pero para papás, cosas así no había. ¿Y por qué crees que es importante que tengan acceso a esta información los papás? Es fundamental, Pati, porque hay cosas que siempre en la jerga, digamos, de papás allá afuera, siempre hemos dicho que cuando te convertís en papá no te dan un PDF descargable, pues, donde vos ya lo vas a leer y ya, ¿me entendés? Y es como, chivo, ya yo sé cómo ser papá. Claro. Nada que ver, vea. Y entonces aquí entran a jugar un rol preponderante los valores, las virtudes, los principios morales que vos como persona tengas, porque eso a la larga es lo que vos vas a transmitir a tus hijos. Y entonces para mí es indispensable que hayan este tipo de comunidades, este tipo de grupos, este tipo de iniciativas donde la Mara esté compartiendo contenido realmente de utilidad, porque necesitas transmitir lo bueno. O sea, lo bueno se tiene que transmitir. O sea, realmente si vos sabes algo que otro papá no tiene, ¿por qué él se lo vas a negar? Claro. Si él lo que va a hacer es a la larga, como te digo con su ejemplo, transmitírselo a su hijo. Y quizás aquí cabe mencionar para ti algo bien importante, que es cuando yo creé Papi 360 y me preguntaban siempre, mira, ¿y cuál era tu rollo? Mi rollo era buscar un impacto en la sociedad salvadoreña. Ese impacto era
hacer que los papás a través de ese contenido útil fuesen mejores papás para que esto de manera consecuente hiciera que ellos criaran mejores hijos y que eso a su vez a un futuro, ¿verdad? Proveyera de mejores ciudadanos para la sociedad salvadoreña. Pues porque a la larga sí es. O sea, vos sos ahora lo que tus papás hicieron de vos, o las personas que te criaron, o las personas que te formaron. Entonces, yo considero que es súper importante. O sea, es indispensable. Sí, y completamente de acuerdo. Yo creo que el aspecto o la misión social detrás de esta comunidad es necesaria y es muy noble. Creo que sí, como país, o sea, los papás nos ponen el ejemplo. Entonces, muy de acuerdo y gracias por tratar de hacer un cambio positivo en nuestra sociedad. Creo que necesitamos más gente con esa visión. Pero entonces ahí nace este concepto de comunidad de Papi 360. En ese momento, ¿tú estabas haciendo algo más como para apoyarte financieramente? Porque hasta lo que he escuchado, esto de momento era como un hobby, un proyecto de vida muy bonito, pero no, de repente tal vez todavía no sé si ya estabas monetizando de alguna manera o simplemente era algo que estabas haciendo porque creías para nada, de hecho, en esto. De hecho, fíjate que es curioso en mi caso porque cuando yo entro a la palestra esta de la paternidad en redes sociales, en ningún momento a mí se me cruzó con la cabeza que se podía monetizar. Como te decía recién, yo estudié ciencias jurídicas y yo nada que ver con marketing digital, nada que ver con este rollo de cómo monetizar comunidades en línea. O sea, nada que ver. O sea, mi único rollo era yo quiero ser el mejor tata posible para mis hijas y yo me quiero apoyar de otros papás. Entonces, ¿cómo me puedo apoyar? Pues compartiendo contenido de utilidad. Entonces, realmente esa era la connotación inicial y sigue siendo la connotación no solo inicial, sino el core. Ese sigue siendo el porqué de Papi 360. Exacto, el porqué de Papi 360 sigue siendo el forjar mejores papás. Entonces, como te digo, nace Papi 360 como un grupo cerrado en Facebook que hasta el día de hoy yo considero que esa es la comunidad per se. ¿Por qué? Pues porque ahí somos más de 4.200 papás a la fecha y entonces ahí es donde se da el mayor grado de interacción. La interacción que los papás tienen en otras redes sociales es menor o es distinta a la que se tiene en el grupo. ¿Por qué? Porque en el grupo los papás tienen la oportunidad de expresarse, o sea, de expresarse libremente, de poder decir, mira, yo pienso esto, con esto estoy de acuerdo, esto no me parece, yo difiero de esto, yo con esto no lo comparto. Entonces, cosa que en la página o en otras redes no lo hacen, en cambio en el grupo sí. Entonces, por eso yo casi siempre he llamado a la comunidad del grupo cerrado. Pero en realidad yo al ver que los papás obviamente íbamos creciendo, vi inminente la necesidad de crear otras redes sociales. Entonces, a partir de eso, me empecé como a averiguar y me dijeron, mira, que es importante que... Imagínate que yo ni siquiera sabía cómo crear una fanpage. O sea, yo solo tenía mi friend page y ya estuvo, ¿verdad? Entonces, decido, aparte del grupo cerrado, crear una fanpage que sigue siendo la página oficial de Papi 360, que es @papi360sb, para que nos puedan seguir ahí. E igual, vea, solo que diciéndole a los papás, miren, sigan la página y todo, solo que los papás ahí con llanta pacha. Entonces, después de eso, creo la cuenta en Twitter, porque a mí de forma personal me gusta mucho usar Twitter. Entonces, creo Twitter y con el paso del tiempo me doy cuenta de que tenía que crear también la cuenta en Instagram y luego un canal en YouTube. Y entonces, empiezo poco a poco como a diversificar la comunidad, que inicialmente era solo un grupo cerrado, a tener ya presencia en todas las redes sociales disponibles. Entonces, pero como te digo, inicialmente era solo el rollo ese de compartir el contenido útil pues para los papás y también convertirnos en un espacio de expresión para la paternidad, Pati, porque por ahí, y vos como papá te querés desahogar de ciertas cosas, no sé, X, ¿verdad? Que no tenés chance donde hacerlo, y bueno, Papi 360 venía a hacer eso, era como el muro del grupo está aquí para que ustedes, de hecho siempre lo he estado diciendo de manera reiterada, que está disponible para que los papás, siempre y cuando sean cosas que no se salgan del guacal, ¿verdad? Que no se salgan porque ya me pasó con unos al principio que se salían, andaban disparados allá en otras ondas que no eran pertinentes. Entonces, pero siempre y cuando sean cosas que realmente vengan a sumar a la paternidad de todos los que estamos, de todos los miembros de la comunidad, pues el muro está abierto y lo sigue estando. Entonces, también Papi 360 venía a convertirse en eso, en un espacio de expresión para la paternidad salvadoreña.
Pero como te digo, hasta aquí todo esto era sencillamente crear una comunidad. Ajá. No había entrado en ningún segundo, en ningún momento se me había cruzado por la mente a mí el hecho de monetizar o de querer hacer... que fuese un emprendimiento. Para nada. O sea, ¿Y en qué momento viste la necesidad de hacer un emprendimiento? Ok, quizás no quiero dejar de lado para contestar puntualmente a la pregunta que me hacías anterior, que qué estaba haciendo. Sí conseguí otro trabajo, empecé a trabajar con unos canadienses. Entonces, eso fue allá por septiembre del 2016 que te comenté. Entonces, con ellos me eché casi un año. Y tenía mi trabajo estable, entonces yo no veía ninguna necesidad, hasta ese momento no había considerado a Papi 360 como un potencial proyecto de vida, hasta ese momento. Obviamente en el camino te vas dando cuenta de un montón de cosas, ¿verdad? Pero ¿cuándo cambia todo? Pues cambia cuando empiezo a ver varios papás que yo digo que empezaron a surgir así como moros en la costa. Okay. Porque empezaron a surgir así como, hey, Chope, ¿y ahí qué onda? ¿Y ahí por qué no hacemos business? ¿Y ahí qué no sé qué? Y entonces... Con Papi 360. Con Papi 360. O sea, miembros del grupo que me empezaron a escribir de manera personal, ¿verdad? A mi inbox, y me empezaron a decir, hey, Chope, mira, ¿y ahí por qué no traes? Pero con una actitud así bien transera, bien típica del salvadoreño ese biznero que solo anda tras las bolas y de ahí no le importan los principios y todo de lado. Entonces, y fíjate que yuca, porque era un común denominador en varios papás que se me acercaron, si mal no recuerdo eran 6, porque los llevaba hasta documentados, con nombre y apellido, ahí los tengo, así de que pórtense bien, no vayan a permitir, ¿verdad? No, pa. Entonces, que se nombren. Que se nombren, que los vayamos a sacar al aire, no, nada que ver. Pero sí, me empezó a llamar la atención, entonces mi esposa estudia administración de empresas, entonces ella sí está un poquito más enfocada al lado del marketing, del business y todo, y entonces yo le dije, mira, gorda, ¿y por qué los papás se me están acercando en este plan así como que... O sea, pero yo iluso, hasta ese momento yo totalmente ni idea de que se podía hacer plata a partir de esto, Pati, ni idea. Y entonces Daniela me dice, es que mira, lo que sucede es de que sí se pueden monetizar estas. O sea, yo ni siquiera, para que tengas una idea, ni siquiera conocía el término monetizar. A mí me hablaba de monetizar y era como, ¿y eso qué, vea? O sea, ¿con qué se come, vea? O sea, ¿le echas curtido o qué onda? Entonces, realmente no sabía porque no era parte de mi léxico, no era parte de mi mundo, no entraba a formar parte de mi rollo. Entonces, viene Daniela y me dice, sí, mira, lo que sucede es que este tipo de comunidades ya con fuerza, puedes manejar advertising, puedes hacer un montón de cosas, ¿verdad? O sea, entonces hay posibilidades de monetizar. Y entonces ahí es donde se me empieza a abrir un poquito el abanico, ¿verdad? Se me empieza a abrir un poco el coco y empezar a considerar el hecho de hacer cosas más importantes con Papi 360. Pero seguía estando en el limbo, en la luna, porque no sabía cómo. O sea, no sabía cómo monetizarlo, no sabía. No tenía ni idea. Entonces, a este momento, seguías con tu trabajo, pero ya estaba surgiendo la idea de, bueno, quizás esto puede ser más que un hobby, un negocio. Exacto. Sí, porque a medida la comunidad fue creciendo, fue como, uy, de repente me vi y solo existía esta otra que te digo que se llamaba Papá 24/7 El Salvador, que tenía 56 miembros, que creo que a la fecha sigue teniendo los mismos, porque Alex nunca le dio seguimiento, o no sé por qué razón no creció, pero me di cuenta que yo tenía, juela, como 1700 a esa fecha, como más o menos, o más quizás, no, ya éramos más de 2000, 3000, no lo recuerdo, para septiembre del año pasado. Entonces, porque cabal se cumplió ese ciclo de un septiembre a otro septiembre, del 2016 al 2017. Entonces, seguía yo diciéndome cada vez más, puy, esto de repente, y me empecé a dar cuenta, porque hice un research que en Centroamérica no había nada similar tampoco. ¿Ah, sí? Ajá, yo me di cuenta y solo hay grupos en... lo mismo que te hablaba hace un rato de la moda, igual, los referentes en Latinoamérica son México, Colombia, Argentina, Brasil. Entonces lo mismo, me empecé a dar cuenta que habían grupos de papás en Guadalajara y uno muy fuerte, en México, en Distrito Federal, obviamente. Bueno, en toda la República Mexicana, en todos los Estados Unidos mexicanos hay varios que son muy fuertes. Luego en todo Centroamérica no había nada. Hay un par en Guatemala, pero que no eran muy similares. Había uno que la connotación era más como full business, así como tipo papitos business y cosas así. Entonces no eran realmente algo que estuviera en línea con la filosofía y con la ideología de Papi 360. Entonces me di cuenta que en la región no había nada. En Santa Fe de Bogotá hay un chero, Rafa, que él está al frente de otra comunidad, que por cierto lo conocí a través de esto, y él está también en una comunidad muy fuerte. Y luego en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Brasil habían otras. Pero lo que te quiero decir en conclusión es que en la región no había nada. Y entonces yo dije como, puya, se me iba alumbrando cada vez más el coco de decir, hey, puya, esto se puede hacer algo chivo. O sea, aquí hay potencial, aquí se pueden desarrollar muchas cosas, pero seguía sin saber cómo. O sea, que ese es el eterno dilema, ¿verdad? O sea, de que ves el potencial en las cosas, pero es como, va, chivo, yo cómo lo he hecho andar, ¿verdad?
Entonces, por ahí va más o menos la onda. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó que decidiste, bueno, no sé si dejaste de trabajar o decidiste, bueno, voy a tratar de ver cómo hago un modelo de negocio después del trabajo, ¿en qué momento fue que dijiste, bueno, tratemos de ver si esto funciona? Ajá, tratemos de ver si funciona. Bueno, el cambio viene cabal ahí en septiembre, porque en septiembre dejo de trabajar yo para esta mara, para estos canadienses, y me quedo chifling in the hills, ¿verdad? Era como juela, y ahora realmente, ¿qué voy a hacer? Yeah. Y es cuando realmente cobra un peso diferente en mi entorno, en mi contexto personal, familiar, laboral, Papi 360, porque es cuando yo digo, bueno, o sea, ahora ya me quedé sin trabajo, esta onda tiene un potencial, tiene la oportunidad, pero ¿y ahora qué hago? Y entonces, casualmente a eso se une el que mi esposa me comentara sobre Impact Up y sobre la primera convocatoria que ustedes habían abierto para la primera cohorte. ¿Vea? Entonces, del programa de preincubación que empezó en el 2017. Entonces ahí fue donde Daniela me dice, y yo tampoco sabía nada de Impact Up. Yo, o sea, estaba nulo en cuanto a esto. Y yo digo, bueno, si yo quiero ver la oportunidad de que Papi 360 me permita a mí como Chope, como Luis Donis, ser el mejor papá posible para mis hijas, y que a la vez esto me permita pues ganar un par de pesos aquí o que me dé las tortillas y todo, pues chivo, o sea, bienvenido sea, lo convierto en mi proyecto de vida. O sea, eso fue lo que llegué a decirme cabal en finales de septiembre, cabal ahí por mi cumpleaños del año pasado. Entonces, pero seguía estando en la luna, ¿verdad? Sí, porque seguía estando sin trabajo. No tenías ingresos en ese momento. No tenía ingresos, nada. O sea, básicamente apoyándome en Daniela, o sea, que en todos estos años le agradezco porque me ha echado la mano en los bajos esos que he tenido, porque ha habido altibajos, ¿verdad? Pero obviamente ella me ha echado el hombro en los momentos en los que no he tenido porque bien yuca, para ti, aquí entra un rollo de realmente cómo te sentís vos como papá cuando no provees al hogar lo que sabes que debes proveer. Y entonces es bien heavy, y eso a mí me ha topado al cerco un montón de veces. O sea, eso es lo que realmente me ha llevado a mí a puntos de quiebre, no solo con Papi 360, sino como Chope, pues, como Luis Donis, porque realmente es como, puya, yo ver a mi esposa trabajando, ver a mis cheros trabajando, o sea, ver a toda la mano en mi entorno y yo teniendo una inestabilidad laboral hasta cierto punto, pues, porque en cuanto tenía trabajo tenía, en cuanto no, en cuanto ganaba bien, en cuanto ganaba mal, en cuanto no había nada, o sea, tener todo ese desorden. Claro. Y al final eso te genera un estrés para ti que realmente, o sea, sería burdo de mi parte negarlo o esconderlo, o sea, es una presión que está ahí, pues que es inminente y que te genera hasta rollos en la familia, pues en el seno del hogar, porque hemos llegado a tener diferencias bien heavy con Daniela por eso, porque yo no proveía en el hogar lo que debía de proveer, lo que yo sentía y lo que sé que es mi responsabilidad proveer, porque estás hablando, puya, quiero ser el mejor papá posible, pero no traigo para comer a la casa. Entonces, ese es lo heavy, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lidiabas con todo esto? Porque es duro, o sea, es duro, entonces ¿cómo te levantabas pues cada bajoneado, o sea, llegué a pensar que, mira, y aquí entra un punto donde quizás realmente a futuro lo vamos a saber, ¿verdad? en el to be continued aquí, ¿qué onda? Porque hasta he pensado en algún momento, de hecho mi esposa me lo dijo, mira Luis, busca ayuda psicológica porque sí, o sea, yo no quería aceptar que entré en depre, pero todo a mi alrededor, todas las señales decían, sí, Chope, estás deprimido. Y la depresión era básicamente por eso, porque yo no sabía qué hacer con mi vida. Pues y es bien heavy porque mucha mara puede decir, puya, pero si tenías esto, tenías la comunidad, tenías a tus hijos, tu esposa te estaba apoyando. O sea, puedes tener un montón de cosas alrededor, pero la depre es o sea, la depresión mata millones de personas. Sí. Es un enemigo silencioso para ti. Y te lo digo porque en el mundo de la industria farmacéutica, con mi papá siempre lo hemos hablado, y mi viejo siempre me decía, es el enemigo silencioso. De hecho, varios gurús de la psiquiatría o la psicología le llaman así, porque no te das cuenta qué horas y no terminas de aceptar que entras en depresión. Y obviamente no me quería levantar en las mañanas o solo quería regresar y estar encerrado, volver a dormirme, no tener ganas de hacer las cosas, ver todo de manera negativa, que no ves por dónde puedes empezar y obviamente me pasó. No voy a entrar en detalles de cómo lo viví, pero sí me afectó y sí me pasó. Daniela me bancó todo ese tiempo. O sea, básicamente lo que hice fue que empecé
con mi hermano mayor, con Mario, mi único hermano, empecé a lanzar un rollo con unas tarjetas de presentación digitales, que es uno de los, con tarjetas web. Y entonces, pero eso me generaba un ingreso que era como para los chicles, pues. Yeah. ¿Vea? Entonces, así prácticamente cerré yo lo que era el 2017, Pati. O sea, haciendo eso, pues, ¿vea? Apoyándome con mi hermano y viendo aquí que una cosa salía, que otra, viendo aquí que revendía, o sea, rebuscándote, como nosotros coloquialmente decimos. Y entonces tomo la decisión en octubre del 2017 de postularme con Papi 360 para el primer programa de preincubación de Impact of San Salvador. Y entonces para mí fue súper chivo, fíjate, porque me llaman. O sea, tuve una llamada de Barcelona, si mal no recuerdo, y creo que de Mari. Y luego tuve otra aquí local de José Roberto Rodríguez Duque, que les mandamos saludos. Ellos son miembros fundadores de Impact San Salvador también, así de que saludos. Y yo súper emocionado porque, puya, o sea, era que te llamaran, que te preguntaran. De hecho, en el proceso decía, mira, te vamos a llamar porque queremos indagar, queremos saber qué onda, o sea, de qué vas, de qué se trata tu emprendimiento y todo. Entonces, a mí como nunca me había pasado eso, ya estaba súper emocionado, ¿verdad? Y también en el afán ese de yo querer salir de ese hoyo, de esa depre en la que estaba. Claro. Entonces, pues me llaman y con la sorpresa de que varias semanas después me notifican de Impact con un correo de que había clasificado, de que había quedado. Y entonces yo obviamente, te digo de manera bien franca, sí daba saltos de alegría porque dije, puy, aquí voy a empezar a ver la luz. O sea, en el sentido de que aquí esta Mara me va a ubicar por lo menos para decirme si esto tiene potencial de convertirse en un emprendimiento o no. Chivo, Chope, así que te diste cuenta que habías entrado al programa de incubación del Impacto. Sí, Pati, clasifiqué. Así que estaba súper feliz. Bueno, lastimosamente este es todo el tiempo que tenemos por ahora, pero no se pierdan el próximo episodio, a donde Chope nos contará qué tan viable fue su idea a través del programa. Así es, así que por favor estén pendientes del tercer episodio, no se lo pierdan y hasta aquí. Auf Wiedersehen. Chao.